trabajar, una nueva oportunidad de aprender, de socializar esta información tan importante, esta literatura que nos aporta tanto a nuestro negocio y a nuestras vidas. Y recuerden siempre la recomendación. Este libro es muy técnico también, nos da unas bases muy fuertes para identificar y poder transmitirle a las personas la importancia de ese cambio de cuadrante. Entonces, los apuntes, recuerden, es mejor el lápiz pequeño que mente grande. Hay que ir documentando, hay que ir teniendo nuestros apuntes para luego repasarlos, aprenderlos bien y poderlos duplicar. Quedamos en la página 206 si no estoy mal, ¿verdad? 206 del PDF. Veo que Sandra anda por allá en un medio de transporte, entonces hoy no va a poder acompañarnos con la lectura, pues yo voy con ella. O no sé si Alex, estás por ahí, si puede leer, si quiere leer. Sí, dale. Permíteme Sí, no. abrir el archivo, dale. Voy a convertirte acá en coanfitrión para que puedas compartir. ¿O lo comparto yo o lo compartes tú? ¿Página qué? 206 del PDF. Creo que 206. del libro es la 205. Ya. Yo lo comparto, men. Pero yo tengo la cámara cerrada. Ay, epa, epa, la arepa. Ya. Mm, Oíste, sorpresa. Está bien. Y es martes de productos, ¿verdad? Sí, señor. Y los prefiero aquí. Listo. 206. Vamos. El PDF. Cuando usted es un adulto, Mm, sí, ya. ahí. La camiseta está en el secador. Un momentinho. Le pego la gafa ya. Los últimos. Ya. Ahora, cuando usted es un adulto, al pasar del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho, necesitamos ser adultos. A ver la vista, ¿cómo le hago? Mm, Bueno, concentraditos, concentraditos, pues. Todos necesitamos crecer desde el punto de vista financiero. En vez de ser el padre o el niño, necesitamos considerar el dinero, el trabajo y la inversión como adultos. Y lo que ser adulto significa es conocer lo que usted tiene que hacer y hacerlo, incluso a pesar de que no se le antoje hacerlo. Las conversaciones en su interior. Para las personas que acarician la idea de transitar de un cuadrante a otro, una parte importante del proceso consiste en estar consciente de su diálogo interno o de las conversaciones que tienen lugar en su interior. Siempre recuerde la importancia del libro Think and Grow Rich. Piense y vuelva a ser rico. Una parte importante del proceso consiste en estar atento a sus pensamientos, en silencio, su diálogo interno y recordar siempre que aquello que suena lógico en un cuadrante no tiene sentido en otro. El proceso de ir del empleo o la seguridad financiera a la libertad financiera es primordialmente un proceso que consiste en cambiar de manera de pensar. Es un proceso
que consiste en hacer su mejor esfuerzo para distinguir qué pensamientos están basados en la emoción y cuáles en la lógica. Si usted puede mantener a raya sus emociones y optar por lo que usted sabe que es lógico, tiene una buena oportunidad de hacer el tránsito. Sin importar lo que alguien le diga a usted en el exterior, la conversación más importante es la que usted tiene en su interior. Cuando Kim y yo nos quedamos temporalmente sin hogar y pasamos por un periodo de inestabilidad financiera, nuestras emociones estaban fuera de control. En muchas ocasiones lo que sonaba lógico era simplemente lo que nos decían nuestras emociones. Nuestras emociones nos decían lo mismo que nos decían nuestros amigos. Jueguen a lo seguro, simplemente consigan un empleo seguro y disfruten de la vida. Sin embargo, lógicamente, ambos habíamos Ambos acordamos que la libertad tenía más sentido para nosotros que la seguridad. Al optar por la libertad financiera sabíamos que podíamos encontrar un sentido de seguridad que la de un empleo nunca podría proporcionarnos. Eso tenía sentido para nosotros. Los únicos obstáculos en nuestro camino eran nuestros pensamientos impulsados por las emociones. Pensamientos que sonaban lógicos, pero que no tenían sentido a largo plazo. La buena noticia es que una vez que hicimos el tránsito, los antiguos pensamientos dejaron de gritar y los nuevos pensamientos que deseábamos se convirtieran en nuestra realidad, los pensamientos de los cuadrantes D e I, o sea, los cuadrantes de dueño de negocio e inversionista. Hoy en día comprendo las emociones cuando una persona dice, yo no puedo correr riesgos, tengo una familia en que pensar, debo tener un trabajo seguro. O se necesita dinero para ganar dinero. Esa es la razón por la que no puedo invertir. O lo haré por mi cuenta. Yo comprendo esos pensamientos, dado que yo mismo los he tenido, pero al mirar a través del cuadrante y habiendo logrado la libertad financiera por medio de los cuadrantes D e I, puedo decir con sinceridad que tener libertad financiera es una manera mucho más pacífica y segura de pensar. La diferencia entre E y D, o sea, la diferencia entre empleado y dueño de negocio. Los valores emocionales básicos ocasionan diferentes puntos de vista. Las dificultades de comunicación entre los dueños de un negocio y los empleados son causadas frecuentemente por las diferencias en los valores emocionales. Siempre ha existido una lucha entre E y D, porque uno quiere que le paguen más y el otro quiere que aquel trabaje más. Esa es la razón por la que a menudo escuchamos, tengo mucho trabajo y no me pago lo que deberían. Y desde el otro lado escuchamos, ¿qué podemos hacer para motivarlos a trabajar más duro y a ser más leales sin pagarles más dinero? La diferencia entre D e I, o sea, dueño de negocio e inversionista. Distinta es la tensión constante entre los operadores de un negocio y los inversionistas en ese negocio. A menudo llamamos accionistas, los D, dueños de negocio, y los I, inversionistas. Uno quiere más dinero para operar el negocio y el otro desea mayores dividendos. Una conversación en una asamblea de accionistas podría sonar como la siguiente. Gerente de la compañía. Necesitamos un jet privado para que nuestros ejecutivos puedan acudir a sus citas más rápidamente. Inversionistas. Necesitamos menos ejecutivos. Entonces no necesitaremos un jet privado. Las diferencias entre A y D, o sea, autoempleado y dueño de negocio. En las transacciones de negocios, a menudo he visto a un A, autoempleado brillante, como un abogado, crear un negocio multimillonario para un D, dueño de negocio. Y cuando la transacción es realizada, el abogado queda molesto en silencio debido a que D gana millones y él, como autoempleado, gana un salario por hora. Son los contratistas, ¿no? Yo fui contratista.
Sus palabras podrían sonar como las siguientes. Abogado, nosotros hicimos todo el trabajo y él ganó todo el dinero. El dueño de negocio. ¿Cuántas horas nos están cobrando estos tipos? Pudimos haber comprado todo el bufete de abogados por la cantidad que nos cobraron. Las diferencias entre E I, o sea, el empleado y el inversionista. Otro ejemplo es el de un gerente de banco que extiende un préstamo a un inversionista para comprar una propiedad inmobiliaria. El inversionista gana cientos de miles de dólares libres de impuestos y el banquero obtiene un pago de salario sobre el que debe pagar muchos impuestos. Ese sería un ejemplo de un empleado que tiene tratos con un inversionista que a menudo ocasiona una ligera reacción emocional. El empleado podría decir, le di a este tipo un préstamo y él ni siquiera dice gracias. No creo que sepa qué tan duro trabajamos para él. El inversionista, ID, podría decir, hombre, esos tipos son selectivos. Mira todo ese papeleo inútil que tuvimos que hacer solo para que nos dieran un miserable préstamo. Jeje. Un matrimonio perturbado emocionalmente. El matrimonio más perturbado desde el punto de vista emocional del que he sido testigo fue una pareja en que la esposa era una era empleada, arraigada, que creía en la seguridad financiera y en el trabajo. El marido, por otra parte, fantaseaba consigo mismo como un inversionista de altos vuelos. Él pensaba que era un futuro Warren Buffett, pero en realidad era un autoempleado, un vendedor por comisiones y un apostador crónico de corazón. Él siempre estaba buscando la inversión que le ayudaría a volverse rico rápido. Él estaba atento a cualquier oferta inicial de acciones o esquema de inversión en el extranjero que prometía réditos o rendimientos extraordinariamente altos, o el negocio de bienes raíces sobre el que podría ejercer una opción de compra. La pareja todavía está junta, aunque yo realmente no comprendo por qué. Cada uno de ellos vuelve loco al otro. Una persona adora el riesgo, la otra odia el riesgo. Diferentes cuadrantes, diferentes valores fundamentales. Si usted está casado o en una relación importante, si usted está casado o participa en una relación importante, encierre en un círculo el cuadrante del que genera la mayoría de su ingreso y luego encierre en un círculo el cuadrante del que su esposa o compañera genera la mayor parte de su ingreso. Y ahí está el cuadrante para que señalemos de dónde sale mi ingreso, de dónde sale el ingreso de mi pareja. La razón por la que le pido que haga lo anterior es porque la discusión entre socios es a menudo difícil si uno de los socios no comprende la forma de pensar del otro. La batalla entre los ricos y los educados. Existe otro campo de batalla del que no se habla que yo he notado y es el de las diferencias en punto de vista entre los educados y los ricos. A lo largo de los años que he pasado investigando las diferencias entre los distintos cuadrantes, a menudo he escuchado a banqueros, abogados, contadores y otros quejarse discretamente de que ellos son los educados y que a menudo aquellos que son menos educados son quienes ganan mucho dinero. A eso es a lo que me refiero como la batalla entre los educados y los ricos, que más frecuentemente es la diferencia entre las personas del lado izquierdo del cuadrante y las personas del lado derecho, o los empleados autoempleados contra los DI, contra los dueños de negocio inversionistas. No se trata de que las personas en los cuadrantes D e I no sean educadas, porque muchos tienen una gran educación. Es solo que los D, dueños de negocio e inversionistas, no fueron las luminarias académicas en la escuela y no fueron capacitados en las escuelas de posgrado como fueron los abogados, contadores y maestros en administración de empresas. Para aquellos de ustedes que leyeron mi libro Padre Rico, Padre Pobre, saben que se trata de una lucha entre los educados y los ricos.
Mi padre, bien educado pero pobre, estaba muy orgulloso por el hecho de que había pasado varios años realizando estudios avanzados en escuelas prestigiosas como la Universidad de Stanford y la Universidad de Chicago. Mi padre rico fue un hombre que abandonó la escuela para dirigir el negocio de su familia cuando murió su padre, de manera que no terminó la preparatoria y sin embargo adquirió una enorme riqueza. Conforme crecí y parecía estar más influenciado por mi padre rico, mi padre educado se comportaba ocasionalmente de manera defensiva sobre su postura en la vida. Un día, cuando yo tenía cerca de 16 años de edad, mi padre educado explotó. Yo tengo títulos de estudio avanzados en escuelas prestigiosas. ¿Qué tiene el padre de tu amigo? Hice una pausa y respondí suavemente, dinero y tiempo libre. Más que un reto mental, como señalé anteriormente, para encontrar el éxito en el cuadrante D, dueño de negocio o inversionista, se requiere más que simplemente conocimiento académico o técnico. A menudo se necesita de un cambio en el pensamiento emocional básico, los sentimientos, las creencias y la actitud. Cambio en el pensamiento emocional básico, los sentimientos, las creencias y la actitud. Recuerde que ser, hacer, tener. Lo que hacen los ricos es relativamente sencillo. Es el ser lo que es diferente. La diferencia se encuentra en los pensamientos y más específicamente en el diálogo interno consigo mismos. Esa es la razón por la que mi padre rico me prohibió que dijera, no puedo comprarlo, no puedo hacer eso, juega a lo seguro, no pierdas dinero. ¿Qué pasa si fracasas y nunca te recuperas? Él me prohibió que dijera esas palabras, porque verdaderamente creía que las palabras son las herramientas más poderosas a la disposición de los humanos. Lo que una persona piensa, dice y piensa se vuelve real. A menudo citaba la Biblia, a pesar de que no era tan religioso, y el verbo se convirtió en carne y moró entre nosotros. Mi padre creía firmemente que aquello que nos decíamos a nosotros mismos, a nuestra esencia, se vuelve realidad. Esa es la razón por la que sospecho que en el caso de la gente que tiene dificultades financieras, sus emociones a menudo son las que hablan y gobiernan sus vidas. Hasta que una persona aprende a superar esos pensamientos impulsados por sus emociones, sus palabras se convierten en carne. Palabras como yo nunca seré rico, esa idea nunca funcionará, es demasiado caro para mí. Si esos son pensamientos basados en las emociones, son poderosos. La buena noticia es que pueden ser modificados con el apoyo de nuevos amigos, nuevas ideas y un poco de tiempo. La gente que no es capaz de controlar su miedo de perder nunca debe invertir por su cuenta. Están en mejor situación cuando le cargan la tarea a un profesional y no interfieren. Como nota interesante, he conocido a muchos profesionistas que no tienen miedo cuando invierten el dinero de otras personas y son capaces de ganar mucho dinero, pero cuando tienen que invertir o arriesgar su propio dinero, su miedo a perder se vuelve demasiado fuerte y en última instancia pierden. Sus emociones son las que gobiernan su pensamiento en vez de que sea la lógica. También he conocido personas que pueden invertir su dinero y ganar constantemente, pero que pierden la calma cuando alguien les pide que inviertan dinero en su nombre. Ganar y perder dinero es un tema emocional. Así que mi padre rico me proporcionó el secreto para manejar esas emociones. Mi padre rico siempre decía, para ser exitoso como inversionista o como dueño de negocios, debes ser neutral desde el punto de vista emocional respecto a ganar o perder. Ganar o perder es solo una parte del juego. Renunciar a mi empleo seguro. Mi amigo Mike tenía un sistema que le pertenecía. Su padre lo había construido
Yo no fui tan afortunado. Yo sabía que algún día tendría que abandonar la comodidad y la seguridad del nido y comencé a construir mi propio sistema. En 1978 renuncié a mi empleo seguro de tiempo completo con Xerox y di el difícil paso hacia adelante sin red de seguridad. El ruido en mi cabeza era muy fuerte por mi miedo y mi duda. Estaba casi paralizado por el miedo cuando firmé mi carta de renuncia. Recogí mi último cheque de salario y salí por la puerta. Yo tenía una orquesta de pensamientos y sentimientos que me lastimaban en mi interior. Estaba hablando mal de mí mismo de manera tan ruidosa y con tanta convicción que no podía oír nada más. Eso es bueno, porque muchas personas con las que trabajaba decían, él regresará, nunca lo logrará. El problema era que yo estaba diciéndome lo mismo. Esas palabras emocionales de duda en mí mismo me persiguieron durante años, hasta que mi esposa y yo tuvimos éxito tanto en el cuadrante D como en el cuadrante I. Hoy en día todavía escucho esas palabras. Ahora simplemente tienen menos credibilidad. En el proceso de enfrentar las dudas en mí mismo, aprendí a crear otras palabras. Palabras de aliento personal. Afirmaciones como conserva la calma, piensa con claridad, mantén la mente abierta, sigue adelante. Pídele a alguien que ha pasado por esto antes que tú que te guíe. Confía y mantén la fe en un poder más alto que desea lo mejor para ti. Aprendí a crear esas palabras de aliento en mi interior, a pesar de que había una parte de mí que estaba temerosa y aterrada. Yo sabía que tenía pocas probabilidades de éxito en mi primera incursión al exterior. Sin embargo, las emociones humanas positivas, emociones como la confianza, la de ser exitoso como inversionista o como dueño de negocios, debe ser neutral desde el punto de vista emocional respecto a ganar o perder. Ganar o perder es solo una parte del juego. Renunciar a mi empleo seguro. Mi amigo Mike tenía un sistema que le pertenecía. Su padre lo había construido. Yo no fui tan afortunado. Eh, repetió. Mm, esto está repetido. Por ahí, mira ahí. Conserva la calma. Aprendí a crear esas palabras. Yo sabía que tenía probabilidad de éxito. Aquí. Una palabra de precaución. La inteligencia también consiste en saber cuándo renunciar. A menudo conozco muchas personas que son obstinadas, que siguen adelante con un proyecto que no tiene posibilidades de éxito. El problema de saber cuándo renunciar o cuándo seguir adelante es un antiguo problema para cualquiera que corre riesgos. Una manera de manejar el problema de seguir adelante o renunciar consiste en encontrar mentores que hayan hecho la travesía antes de manera exitosa y pedir su consejo. Una persona como esa, que ya se encuentra del otro lado, puede guiarle mejor. Ah, sin embargo, sea cuidadoso con el consejo de alguien que solo ha leído libros acerca de cruzar y recibe un pago por hablar sobre el tema. La otra afirmación que me hizo frecuentemente seguir adelante era, los gigantes a menudo se tropiezan y caen, pero los gusanos no, porque todo lo que hacen es cavar y arrastrarse. Heavy. La principal razón por la que muchas personas tienen dificultades financieras no es porque carezcan de una buena educación o porque no trabajen duro, es porque tienen miedo a perder. Si el miedo a perder los detiene, entonces ya han perdido de antemano. Los perdedores se deshacen de sus ganancias y conservan sus pérdidas. El miedo a ser un perdedor afecta a lo que la gente hace en formas extrañas. He visto personas que compran acciones a $20 y las venden cuando han llegado a 30 porque tienen miedo de perder lo que han ganado, tan solo para ver que las acciones llegan a 100, se duplican y suben a $100 nuevamente.
Esa misma persona, habiendo comprado las acciones a $20, las mirará bajar a, digamos, $3 y las conservará, con la esperanza de que el precio volverá a subir. Y pueden aferrarse a esas acciones de $3 por 20 años. Ese es un ejemplo de una persona que está tan temerosa de perder o de admitir que ha perdido, que sigue perdiendo. Los ganadores se deshacen de sus pérdidas y conservan sus ganancias. Los ganadores hacen casi exactamente lo opuesto. A menudo, en el momento en que saben que adoptaron una posición perdedora, por ejemplo, si el precio de sus acciones comienzan a bajar en vez de subir, las venden inmediatamente y asumen sus pérdidas. La mayoría no está avergonzada de decir que asumieron una pérdida, porque el ganador sabe que perder es parte del proceso de ganar. Cuando encuentran acciones ganadoras, las conservan durante el periodo de incremento de precio, tan lejos como vayan. En el momento en que saben que el incremento ha terminado y que el precio ha alcanzado su nivel más alto, venden sus acciones. La clave para ser un gran inversionista consiste en ser neutral a las ganancias o las pérdidas. Entonces, usted no tiene pensamientos dominados por sus emociones, como el miedo y la codicia, que piensan por usted. Los perdedores hacen las mismas cosas en la vida. La gente que tiene miedo a perder hace las mismas cosas en la vida real. Todos conocemos a gente que permaneció unida en matrimonio cuando ya no había amor. Gente que se quedó en trabajos sin posibilidades de ascenso. Gente que se aferra a sus ropas viejas y a esas cosas que nunca usará. Gente que permanece en pueblos en los que no hay futuro. Gente que mantiene amistad con personas que les impiden avanzar. La inteligencia emocional puede ser controlada. Los ganadores se deshacen de sus pérdidas y conservan sus ganancias. Otra vez está repetido. Tiki tiki, aquí pasó algo. La inteligencia emocional puede ser controlada. La inteligencia financiera está vinculada estrechamente con la inteligencia emocional. En mi opinión, la mayoría de la gente sufre financieramente porque sus emociones están controlando sus pensamientos. En nuestro carácter de seres humanos, todos hacemos las mismas, tenemos las mismas emociones. Lo que determina la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que tenemos en la vida es primordialmente la manera en que manejamos esas emociones. Por ejemplo, la emoción del miedo puede causar que algunos de nosotros seamos cobardes. La misma emoción del miedo puede ocasionar que otros se vuelvan valerosos. Desafortunadamente, en lo que se refiere al tema del dinero, la mayoría de las personas en nuestra sociedad está condicionada a ser cobardes financieros. Cuando surge el miedo a perder dinero, la mente de la mayoría de la gente automáticamente comienza a recitar estas palabras: seguridad en vez de libertad. Evita el riesgo en vez de aprende a manejar el riesgo. Juega a lo seguro en vez de juega de manera inteligente. No puedo comprarlo en vez de ¿cómo puedo comprarlo? Es demasiado caro en vez de ¿vale la pena a largo plazo? Diversifica en vez de enfoca. ¿Qué pensarán mis amigos en vez de qué pienso? La sabiduría del riesgo. Existe una ciencia para correr riesgos, especialmente riesgos financieros. Uno de los mejores libros que he leído sobre el tema del dinero y el manejo de riesgos es Trading for a Living, Comerciando para ganarse la vida, por el doctor Alexander Ender. A pesar de que fue escrito para personas que comercian con acciones y opciones profesionalmente, la sabiduría del riesgo y el manejo del riesgo se aplica a todas las áreas del dinero: el manejo del dinero, la psicología personal y la inversión. Una de las razones por las que muchos de dueños de negocio exitosos no siempre son inversionistas exitosos es debido a que no sus discusiones son originadas por el hecho de que la gente no tiene los mismos puntos de vista emocionales. Este libro está chueco.
Se trata de una reacción emocional que ciega a una persona y le impide ver qué tan fácil y a menudo carentes de riesgo son las cosas en el lado derecho del cuadrante. Si una persona no puede controlar sus pensamientos emocionales y muchos no pueden hacerlo, entonces no deben intentar el tránsito entre el cuadrante y otro. Yo aliento a todos los que quieren realizar ese tránsito a que se aseguren de que tienen un grupo de apoyo positivo de largo plazo y un mentor en el otro lado que los guíe. Esto está muy bueno. Los que quieran realizar ese tránsito, todos nosotros, ¿no? Y yo resalto eso. A que se aseguren de que tienen un grupo de apoyo positivo de largo plazo y un mentor en el otro lado que los guíe. En mi caso, el esfuerzo que hicimos mi esposa y yo valió la pena. Lo más importante para nosotros acerca de realizar el tránsito del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho no fue lo que hacemos o hicimos, sino en quienes nos convertimos en el proceso. Para mí, eso no tiene precio. Capítulo 9. Sea el banco, no el banquero. Me he enfocado en la parte de ser de la fórmula ser, hacer, tener, porque sin la mentalidad y actitud adecuadas, usted no puede estar preparado para los grandes cambios económicos que enfrentamos actualmente. Al ser alguien con las aptitudes y la mentalidad del lado derecho del cuadrante, usted estará preparado para reconocer las oportunidades que se presenten de esos cambios y estará preparado para hacer lo que tendrá como resultado. De 1986. En tan solo 43 días, el Congreso eliminó muchas de las omisiones en las leyes fiscales con las que la gente contaba para proteger su ingreso. Las personas que utilizaban esas pérdidas pasivas de propiedad de ingreso como deducciones fiscales, repentinamente se quedaron con sus pérdidas, pero el gobierno eliminó la deducción de impuestos. En todo el país, los precios de las propiedades inmobiliarias comenzaron a desplomarse. Los precios de los bienes raíces se deslizaron cuesta abajo, en algunos casos hasta un 70%. Repentinamente, las propiedades eran mucho menos valiosas que en el valor de sus hipotecas. El pánico se apoderó de todo el mercado inmobiliario. Los bancos y las compañías de ahorro y préstamos comenzaron a estremecerse y muchas fracasaron. La gente no podía sacar su dinero de los bancos y Wall Street tuvo un crack en octubre de 1987. El mundo se hundió en una crisis financiera. La Ley de Reforma Fiscal de 1986 fundamentalmente eliminó muchas omisiones en las leyes fiscales de las que dependían muchas personas en el lado izquierdo del cuadrante, los empleados y autoempleados de altos ingresos. Muchos de ellos habían invertido en propiedades inmobiliarias o sociedades de rentabilidad limitada para utilizar esas pérdidas y compensar sus ganancias provenientes de los cuadrantes empleado y o A, autoempleado. Y mientras el crack de las recesiones afectaron a la gente en el lado derecho del cuadrante, los cuadrantes D, dueño de negocio, y E, perdón, y inversionista, muchos de los mecanismos para evitar el pago de impuestos en esa era quedaron fijos. Durante ese periodo, los empleados emprendieron una nueva frase. Esa frase era la reducción de personal. Pronto se dieron cuenta de que cuando se anunciaba un despido masivo, el precio de las acciones de la compañía que anunciaba el despido subía. Tristemente, la mayoría no comprendía por qué. Había muchos autoempleados que también estaban esforzándose para enfrentar la recesión debido a una disminución en los negocios, tasas más altas en los seguros,
así como las pérdidas en los mercados de bienes raíces y de acciones. Como resultado, sentí que los individuos que se enfocaban principalmente en el lado izquierdo del cuadrante resultaban afectados y sufrían más desde el punto de vista financiero como resultado de la Ley de Reforma Fiscal de 1986. Transferencia de riqueza. Mientras las personas del lado izquierdo estaban sufriendo, muchas personas que operaban en el lado D, dueño de negocio, e I, inversionista, del cuadrante se estaban enriqueciendo, gracias a que el gobierno les estaba quitando a unos para darle a otros. Al cambiar el código fiscal, todas las razones para invertir y hacer trampa con los impuestos fueron eliminadas para las personas que simplemente estaban adquiriendo raíces y perdiendo dinero. Muchos eran empleados de altos ingresos o profesionistas como doctores, abogados, contadores y propietarios de pequeños negocios. Antes de ese periodo, esas personas habían tenido tanto ingreso gravable que sus asesores les recomendaron que compraran bienes raíces para perder dinero y que invirtieran cualquier cantidad adicional en el mercado bursátil. Cuando el gobierno eliminó esa omisión fiscal con la ley de reforma fiscal, una de las más grandes transferencias de riqueza dio inicio. En mi opinión, gran parte de la riqueza fue extraída del lado E, empleados, y A, autoempleados, del cuadrante y entregado al lado D, dueño de negocio, e I, inversionista, intercambiando centavos por dólares. Cuando quebraron las compañías de ahorro y préstamo, las organizaciones que extendieron los créditos malos, miles de millones de dólares en depósitos quedaron en riesgo. El dinero tenía que ser devuelto. Así que, ¿quién quedó obligado a devolver los miles de millones de dólares perdidos en ahorros y ejecución de hipotecas? Bueno, los contribuyentes, desde luego. Las mismas personas que ya estaban siendo lastimadas por la situación y los contribuyentes tuvieron que pagar esa cuenta multimillonaria debido a ese cambio en la legislación fiscal. Algunos de ustedes quizá recuerdan una agencia gubernamental llamada Corporación de Fideicomiso de la Resolución, o RTC, por sus siglas en inglés. Como se le conocía comúnmente, la RTC fue la agencia responsable de asumir la ejecución de hipotecas por el desplome del mercado inmobiliario y transferirlas a las personas que sabían cómo manejarlas. Para mí y para mis amigos fue como una bendición caída del cielo financiero. El dinero, como recordarán ustedes, es visto con la mente, no con los ojos. Durante ese periodo las emociones eran muy fuertes y las visiones eran borrosas. La gente vio lo que había sido entrenada para ver. Tres cosas ocurrieron a las personas en el lado izquierdo del cuadrante. Uno, el pánico se generalizó. Cuando las emociones son fuertes, la inteligencia financiera frecuentemente desaparece, debido a que las personas estaban preocupadas por sus empleos. La caída en el precio de sus propiedades, el crack del mercado bursátil y la disminución general de los negocios no pudieron ver las enormes oportunidades que tenían frente a ellas. Sus pensamientos emocionales les habían dejado ciegos. En vez de seguir adelante y enfrentar la jungla, la mayoría de la gente regresó a las cuevas y se escondió. Dos, ellos carecían de las aptitudes técnicas necesarias en el lado derecho del cuadrante, de la misma forma que un médico debe tener aptitudes técnicas desarrolladas al pasar años en la escuela y luego por la capacitación en el empleo. Alguien en el cuadrante D, dueño de negocio, y el cuadrante I, inversionista, también debe poseer aptitudes técnicas muy especializadas. Aptitudes técnicas que incluyen la educación financiera, que consiste en conocer el vocabulario como reestructura
cómo reestructurar una deuda, cómo estructurar una oferta, quién constituye su mercado, cómo recaudar capital y otras habilidades que es posible aprender. Cuando la RTC dijo, tenemos una cartera bancaria a la venta y en ella hay propiedades que solían valer 20 millones de dólares, pero usted puede adquirirla por 4 millones. La mayor parte de la gente en el lado izquierdo del cuadrante no tenía la más remota idea de cómo recaudar 4 millones para adquirir ese regalo caído del cielo financiero, ni sabía cómo distinguir los buenos negocios de los malos. 3. Ellos carecían de una máquina de hacer dinero. La mayoría de las personas durante ese periodo tuvo que trabajar más duro para sobrevivir. Al operar como un dueño de negocio, mi negocio pudo expandirse con poco esfuerzo físico y par. Hacia 1990 mi negocio estaba funcionando y creciendo. Durante ese periodo, el negocio creció de su inicio a contar con 11 oficinas en todo el mundo. Mientras más crecía, menos esfuerzo físico debía yo hacer y más dinero entraba. El sistema y la gente en el sistema estaban trabajando duro. Con el dinero extra y el tiempo libre, mi esposa y yo fuimos capaces de pasar mucho tiempo considerando negocios y había muchos de ellos. Dejemos por ahí, iniciando la página 223 del libro, 224 del PDF. Era la mejor época, era la peor época. Mi familia, saludos hoy a las 25 personas acá conectadas. Alex, muchas gracias. Todo estuvo muy bien hasta que use ese corte de señal. Eso, cuando estamos transmitiendo en vivo, eso es muy normal, que Sí, sucedan claro. ese tipo de circunstancias. Muchas gracias por la lectura. Bueno, tengo acá unos apuntes, pero antes voy a leer el chat. Voy a leer el chat a ver qué han compartido las personas que están acá con nosotros. Rápidamente, de Ocaneda Rodríguez, los buenos días. Acá compartí mi número para apoyarte con el tema de las compras en Paraguay. Noemí nos saluda, muy buenos días, maravilloso día y bendecido, bendiciones a todos. Gracias, Noemí. Patricio Chalacán desde Ecuador nos dice, muy buenos días, mis líderes, que Dios los siga bendiciendo enormemente, que tengan un excelente martes. Un abrazo, igualmente para ti, Patricio, un abrazo. Ocanea Rodrigo, mi líder, casi no se escucha, no sé si es mi celular, pues creo que sí era tu celular porque se estaba escuchando bien. Listo, revisa el volumen, que sí se escuchaba bien. Elisa, ganar o perder es cuestión del manejo de las emociones, aprender a crear palabras de aliento, encontrar mentores y seguir su consejo. Ok, importante, muy, muy importante el aporte de Elisa. No sé si todavía está por acá, ya no la veo, pero bueno, muy importante su aporte. Elisa nos dice que para todos, Sandra también. Ah, que se había congelado la imagen, se congeló para todos, sí. Ana Palacios Cuesta nos dice bendiciones para toda esta gran familia Ginodé. Raymond, ser, hacer, tener. Lo que hacen los ricos es realmente sencillo. El ser, lo que es diferente. La diferencia se encuentra en los pensamientos y más efectivamente en el diálogo interno consigo mismos. Mi padre rico crea firmemente que ellos, perdón, mi padre rico crea firmemente que aquello que nos decimos a nosotros mismos se vuelve realidad. Esa es la razón por que sospecho que el caso de la gente que tiene dificultades financieras, sus emociones a menudo son las que hablan y gobiernan sus vidas. Eso es real. Las palabras tienen poder y lo que nosotros creamos y manifestemos es lo que se manifiesta en nuestra realidad.
Sandra Esperanza nos dice muchas gracias a todos. Miriam Britos, muy buenos días. Saludos desde Uruguay. Agradecida por enseñarnos a ser vencedores. Dios los bendiga grandemente. ¿Ok? Miriam, igual bendiciones para ti y es un orgullo para nosotros que estés acá en nuestro club. Bueno, voy a leer acá también los apuntes. Si alguien quiere participar, pues levante la mano. Llama mucho mi atención cuando el padre educado, en un momento, pues exaltó la voz con Robert Kiyosaki, con su hijo, y le dice, como disgustado, que él era quien tenía los títulos, que él era el padre educado, que él tenía mucha sabiduría, que tenía el padre rico, que era lo diferente que él tenía, y él le responde, pues simplemente tiene dinero y tiempo libre. Fue una respuesta demasiado fuerte y eso me lleva a que muchas personas se quedan simplemente con el conocimiento y no es el conocimiento, es la acción lo que genera la riqueza. Nosotros podemos estar llenísimos de información, tener obesidad mental ya, tener una obesidad de conocimiento, pero si no accionamos, ese conocimiento no nos va a servir absolutamente de nada, hablando directamente de lo que es el negocio de Ginodé. Hay que actuar, hay que accionar, porque los títulos abren puertas, pero la acción constante es la que construye los imperios. Entonces, es pasear ese vaso que viene lleno de otro tipo de información desde niños, enriquecernos con la información que compartimos día a día en estos clubes y en los entrenamientos, en los seminarios, en todo tipo de episodios del sistema, pero aplicar, ir a la acción, dejar esa pasividad, ir a interactuar con las personas, ir a hablar con uno más, ir y conocer tres personas a diario, ¿sí? Identificar sus motivos, identificar su situación. Sé que hay miles de personas afuera buscando oportunidades, pero si nosotros no se las compartimos, ellos no van a venir a tocar a nuestra puerta a preguntar por ella. Entonces nosotros en ese caso debemos ser agresivos para ir a entregar la información, ¿sí? Entrar en esa actitud de que soy una persona muy sociable, que conozco a muchas personas diariamente y ahí es donde voy a encontrar a las personas con las que puedo construir un equipo y encontrar esos grandes líderes. Conocí historias muy bonitas en Cali, luego les contaré sobre esto, pero es eso, familia, la acción. Ahí el libro nos lo reitera, ir a la acción. No es tanto lo que el conocimiento, sino la acción la que lleva el resultado. Vamos a escuchar a Alex Ramírez. Alex, el micrófono es tuyo. Buenos días. Sí, excusen. No me di cuenta que el celular está que se descargaba y no, y bueno, se descargó y no puede compartir más. Pero gracias por la resiliencia y gracias por el trabajo en equipo, John Carlos. Equipo, tener un equipo que nos impulse. Dos conceptos que me llamaron mucho la atención. Para los que estamos dentro, reconocer que tenemos un equipo, ¿sí? Recordar que no estamos solos. Lo que hizo Ocanea ahora al consultar, al apoyarse en el equipo para resolver una situación. Yo ya la he consultado y no he tenido éxito. De pronto ahora John Carlos, chévere, de pronto desde el piso del doble diamante puede hacer algo ahí, ¿entiende? Pero, pero sí, es una circunstancia que chévere que se dé solución, ¿no? El comprar en país extranjero teniendo un código local. Ahora, el otra parte muy importante que quiero resaltar es aquella donde dice, hasta que una persona aprende a superar esos pensamientos impulsados por sus emociones, sus palabras se convierten en carne. La buena noticia es que pueden ser modificados con el apoyo de nuevos amigos, nuevas ideas y un poco de tiempo. Cuando nosotros abordamos a una persona, como dice John Carlos, ser agresivos en mostrar el plan. O sea, yo veo esto, lo leo así, como ser agresivos en establecernos metas, ser agresivos en autogestionar nuestras emociones, nuestros tiempos,
nuestros espacios, nuestras intenciones, la autogestión, pero ser persuasivos, porque necesitamos ir, como decimos aquí en Colombia, ir por lo pandito, ¿no? Escuchar, analizar, sopesar, leer, calibrar, medir a la otra persona para poder saber en dónde está el botón que le va a abrir la mente, ¿sí? Nosotros necesitamos ser persuasivos en comunicar nuestra oportunidad, porque es que es un tránsito del cuadrante izquierdo al derecho. Los que hacemos redes, quienes hacemos redes, estamos frente a esa circunstancia. ¿Cómo le hago yo entender a esta persona que su vida puede cambiar? ¿Cómo le hago entender a esta persona que con solo cambiar de marca y empezar a cambiar de pensamientos puede cambiar su realidad? ¿Cómo le hago recordar a esta persona quién es? Que hijo de rey no vive como mendigo, ¿sí? Que con la excusa de un producto o de una propuesta de negocio, yo lo que busco es hacer equipo con él para juntos caminar hacia la libertad, ¿sí? Eso requiere hacer las cosas muy sencillas y entender que no son fáciles. Y sin control emocional no se llega a imperial. Control emocional me lleva a imperial. Si nosotros tenemos la visión, podremos transmitirla. Así que felicitaciones. Yo me siento honrado de estar acompañado de todos ustedes porque yo sé quiénes van a ser los millonarios de la próxima década, los con quienes vamos a estar compartiendo no solo tarimas, sino también playas, hoteles, escenarios, inmersiones en las vidas de las personas para contarles una historia que estamos construyendo y que va a ser el cambio de la historia de la vida para mucha gente. Gracias por estar aquí, felicitaciones por permanecer y gracias, John Carlos, por ser equipo de apoyo para todos. Obrigado. Ok, mi Alex. Molto ringrazio molto. Thank you for all. Obrigado. Gracias. Gracias, gracias. No sé si alguien más quiera participar. Quiero contarles un poco en estos 2 minutos que faltan. Conocí una historia en Cali que me dejó fascinado. La persona que ayer me llevó al aeropuerto, un líder de la ciudad de Cali, Camilo, una historia fuerte. Él vivía en el Tambo, Cauca, una zona de desplazamiento, una zona fuerte de conflicto en nuestro país. Mudó a Cali ya hace 7 años y me contaba que él cuando llega a una ciudad tan grande, pues no tenía muchas oportunidades de empleo y lo que hacía era barrer las calles y trabajar con una guadañadora, o sea, lo colocaron en funciones de embellecimiento quizás de la ciudad, de limpiar. Y a él se le creó un sueño en su mente y era aprender a manejar carro porque quería trabajar en una transportadora. El hombre con su salario no le alcanzaba ni para sacar su licencia, pero no renunció a su sueño, que era aprender a manejar un carro. Insistió, miró la forma de cómo hacerse a esa licencia y consiguió un pequeño crédito. En resumirle la historia, este hombre conoce a Ginodé hace 4 años. Arranca ya siendo un taxista porque esa intención de manejar un carro lo llevó a ser taxista. Arranca en Ginodé y me sorprende que tan solo en 4 años ya este tipo cuenta con 2 vehículos en Ciudad de Cali. Entonces miren cómo una persona que viene de una zona de conflicto, donde su profesión allá era rozar prados y totalmente cosas diferentes, a través de la educación, y él me lo dice, John, se lo debo todo al Club del Libro, se lo debo todo a la información que me han entregado el sistema con todos los libros que hemos leído. Eso me llevó ahora a que era una persona del campo que rozaba prados a ser ahora un empresario, porque ya está en el mundo del transporte con 2 vehículos y aparte de eso hace Ginode y es diamante elite de la compañía. Entonces me pareció muy bonita esa historia, me pareció sorprendente
Hay un equipo maravilloso en Cali, hay un equipo maravilloso en todo el país. Somos personas que, como siempre lo he dicho, hemos sido escogidos para este proyecto. Hemos sido escogidos. Tú no estás acá por casualidad. Yo soy muy creyente en eso. No estamos acá por casualidad. Dios nos escogió para un propósito muy bonito y tenemos esa responsabilidad. Así, familia, que para mí fue un gusto estar hoy acá de nuevo con ustedes. Nos vemos mañana. Recuerden hoy capacitación de producto, ¿sí? Y, y nos vemos mañana. Vamos a la foto rápidamente. A la cuenta de tres, prendan sus cámaras, la mejor actitud. Vamos con la foto a la una, a las dos y a las tres. Ok, familia. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao. Vale, bendiciones a todos. Chao, Alex. Gracias. Gracias, John. Muchas gracias, Nos vemos. Victorial. Gracias a Muchísimas todos. Dios les gracias a bendiga. todos, Excelente día bendiciones, a todos. excelente día, Buen Caneda, cuidan. día, Caneda. Cuidan.